yo la leí, le eché un vistazo y está súper buena. Aquí el texto para memorizar, sería bueno que se memoricen este texto. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo se lo hubiera cambiado a Colosenses, ¿no? Cuando ese texto que dice que no trabajamos para hombres, sino para Dios. Yo creo que es un texto más poderoso para que nuestra motivación no sea en lo temporal, sino también que nuestra vocación sea por amor al Señor. Entonces, el trabajo fue la idea de Dios. Ayer estaba viendo un videito que hace la Escuela Sabática Nuevo Tiempo, la Universidad Adventista de Chile. No es que la Nuevo Tiempo se cambió de Santiago a Chillán, entonces por ahí tenemos trabajo. Y estábamos comentando, ¿no? Que la única maldición, porque si nosotros vamos al relato del Génesis, Dios maldice la simiente de la mujer, es decir, los partos. O sea, los partos ya no van a ser agradables, van a ser con dolor. Janina ahí yo creo que entiende de eso, ¿no? Cuánto dolor se sufre, pero ese dolor tiene un complemento y ese complemento es el amor. Aquí mi conexión está inestable, cualquier cosa me hablan, no. Ese complemento es el amor. Entonces, por eso la mujer aguanta mucho y por eso se dice que la mujer, y está comprobado, que la mujer es fuerte internamente, es fuerte en su ser. Si bien es cierto, la mujer no es tan fuerte físicamente, es más delicada y hay que darle mucho cariño y amor, pero por dentro es fuerte. Y el hombre todo lo contrario, a veces puede ser por dentro inestable emocionalmente, pero por fuera es duro a lo Sansón, a lo David. Y, y eso más que nada abarcaba el día sábado. Aquí yo voy a leer algo que subrayé. Dice que en este ínterim, que después del mundo ideal y antes del prometido, se nos invita a ver el trabajo como una de las bendiciones del Señor. Entre los judíos, a cada niño se le enseñaba un oficio. De hecho, se decía que un padre no le enseñaba a un hijo un oficio a su hijo si educaba, a su hijo lo educaba un criminal. Uy, qué interesante porque los padres, Elena White dice que si los padres no educan bien a sus hijos, Satanás los va a hacer. Entonces, es muy difícil entrar en ese ambiente. Y como decía, Dios maldijo la simiente de la mujer, maldijo a la serpiente y maldijo al hombre. Maldijo al hombre en cuanto con sudor tú ganarás el pan, pero no maldijo el trabajo. Es interesante ahí. Eso quiere decir que el trabajo sigue siendo como una bendición, pero por las consecuencias del pecado nosotros nos cansamos por el trabajo, nos cansamos. Pero por algo estaba la fuente de vida y por algo estaban los frutos. Si nosotros vamos al contexto del Edén, el hombre trabajaba antes del pecado, el hombre trabajaba. El hombre fue hecho un poco menor que los ángeles según el salmista David. Entonces estaban los árboles, está el árbol de la vida, y está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, mientras el ser humano iba avanzando en su desarrollo, mientras iba avanzando, él podía tener el privilegio de comer del árbol de la vida, no del entendimiento del bien y el mal, de la vida, para que él viva para siempre, porque ese era el objetivo de Dios, vivir para siempre, eternamente, imagen y semejanza. Entonces, y la otra función de los frutos es darle esa energía, esa fuerza que iba a gastar en el trabajo, porque Adán se cansaba. Nosotros tenemos ese concepto que Adán era perfecto en todos sus ser, pero Adán se cansaba y lo podemos ver cuando el propio Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, Dios le ve una insuficiencia social a Adán. Entonces, ahí podemos ver un indicio de que Adán podía tener estas alusiones a un cansancio. Ahora nosotros nos cansamos más con subir la escalera. Hoy orgulloso estaría Adán. el día domingo, el día domingo el título se llama Las muchas facetas del trabajo. Eclesiastés 3, 12, 13, si vamos a nuestras Biblias, a nuestros ejemplares, dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien su vida, y también que es don de Dios que todo el hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. Entonces, en el capítulo 1 de Eclesiastés, lo vimos en el Rabé por su palabra anteriormente, en el capítulo 1 dice, en el capítulo 1 de Eclesiastés, Salomón aborda cuatro
cuatro conceptos en el cual él, al finalizar el capítulo 1, dice que todo esto es vanidad, todo esto es cansancio del espíritu. Cansancio del espíritu es ir detrás del viento, o sea, que no lo puedes agarrar, no puedes alcanzarlo. Entonces, él da el concepto, si más bien no recuerdo, aquí tengo mi Biblia, Eclesiastés 1, porque aquí salen unos pocos versículos. Quiero ir el versículo que le estoy hablando yo. Eclesiastés capítulo 1, por favor, que significa el predicador. Eclesiastés capítulo 1 dice, capítulo 1, versículo 4 dice, generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura al volver al lugar de donde se levanta. Versículo 6, el viento sopla hacia el sur, luego gira hacia el norte, girando sin cesar. De nuevo vuelve el viento de sus giros. Después dice, todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí se vuelve para correr de nuevo. Y el versículo 9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará. Pues no hay nada nuevo debajo del sol. Y también el versículo 13 dice, me entregué el corazón a inquirir, a buscar con sabiduría sobre todo lo que hace debajo del cielo el hombre. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Vemos una contradicción ahí, ¿o no? Porque aquí dice que es gozo para el hombre trabajar, pero aquí dice que es un trabajo penoso. Me cansé. Y aquí Salomón aborda cuatro conceptos. Primero, el concepto de la naturaleza. Entonces, el sol sale, pero el sol después se vuelve a poner. Y el sol da esos giros. Inclusive el sol se mantiene ahí, la tierra gira alrededor del sol. Entonces, pero en ese concepto que hace Salomón, el sol siempre va a estar ahí, al igual que la luna. Después, el segundo concepto habla del aire. El aire va y viene. Entonces, él no cambia el aire. También el concepto marítimo, los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí todo vuelve de nuevo al mar. Y también el concepto tiempo, o sea, lo que se hizo anteriormente se puede hacer en el pasado. Y lo que se hizo ahora, lo que se hizo en el pasado se puede hacer en el presente. Y lo que se puede hacer en el presente se volverá a hacer en el futuro, pero mucho mejor. ¿Y dónde quedó la hegemonía de lo que nosotros hicimos? En la nada, porque otro la puede ser mejor que nosotros y quedamos en el olvido. Entonces, no hay nada nuevo bajo el cielo. Y el cuarto concepto es la experiencia del predicador externo, ¿no? Él veía trabajar a los hombres y veían su cansancio y todo eso. Y después dice en el versículo 17 al final, y supe que aún esto era aflicción de espíritu. Entonces, y aquí el Eclesiastés capítulo 13 habla que nombra a Dios, porque en el capítulo 1, Salomón nombra a Dios una vez, ejemplificando a un concepto negativo. Dios dio este trabajo penoso, solo una vez, pero en el capítulo 3 se nombra varias veces, y si se nombra varias veces es por algo, y se nombra generalmente el concepto del trabajo, o sea, sin Dios el trabajo no es trabajo. ¿Me va a entender? Entonces, sin Dios en el capítulo 1, toda esa aflicción de espíritu, la gente se cansa, no hay sabiduría, todo comienza de nuevo y todo se vuelve a hacer, pero con Dios el trabajo es trabajo, y es un gozo, es una alegría. Trabajo es una palabra española, sustancial y sin adornos, pero tiene muchos significados posibles. Por necesidad trabajamos para llevar comida a nuestras mesas, pagar las cuentas y ahorrar un poco para tiempos difíciles. Perder un trabajo a menudo es peor que soportar una situación laboral deficiente. Es que aquí nosotros somos jóvenes. Yo sé que Yanina trabaja, aquí comencé a trabajar de instructor bíblico, no sé quién más trabaja, yo creo que todos trabajan o han trabajado. Yo he trabajado de recepcionista en un hotel, o sea, ¿qué onda? Hello. A los 17 años, en el 2014. Entonces, era bueno el trabajo, pero hay dos cositas. Para uno el trabajo es fatigoso, pero para otro el trabajo es una bendición. O sea, no es lo mismo ir en busca de las cosas, de las necesidades normales básicas, pero ir de mala gana, ¿no? Pero no es la otra diferencia es ir y porque de verdad eso me hace bien, porque el trabajo hace bien, ¿no? El trabajo hace muy bien. Y Elena de White dice, el trabajo es un buen, voy a hacer una paráfrasis. El trabajo es una herramienta para ir
para ir en contra de caer en las tentaciones. O sea, estar ocupados te permite que la tentación esté lejos de ti, pero mientras estamos ociosos, permite que las tentaciones puedan estar ahí contigo cerquita. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Muy bien. Yo quiero comentar Dale. que no sé si lo dijiste o no, pero el trabajo viene desde el Edén. Entonces, desde que fuimos creados, Dios nos dio una tarea. Y también es como decías vos, ¿no? Nos ayuda a tener la mente ocupada, porque si uno está en ocio, puede pensar y los pensamientos hacen que después se creen actos malos. Entonces es súper importante estar ocupados haciendo algo, ya sea trabajando, estudiando, mantenernos activos, porque si no la mente va cada vez para atrás. Es cierto, es cierto. Trabajar es una bendición y como tú decías, a Adán se le dio el trabajo de poner el nombre a los animales, de cuidarlos, porque, y interesante porque el trabajo tiene mucha relación, tiene mucha conexión con la mayordomía. La mayordomía no habla solamente de diezmo y ofrenda, habla del tiempo que nosotros ocupamos, habla de cómo utilizamos el trabajo, también mayordomía. Entonces, uno de los dones y talentos que el Señor nos dio es la bendición del trabajo. Interesante porque a Adán se le dio el trabajo y cuando Adán empezó a trabajar, entonces ahí Dios vio cómo lo evaluó. ¿Me hago entender? O sea, Dios no lo evaluó, o sea, Dios lo evaluó claramente porque hizo al hombre y vio que esto era muy bueno. Entonces, pero muy bien, evaluó su cuerpo, su creación, pero también lo tenía que evaluar en el trabajo. Entonces, al mirar Dios que Adán estaba trabajando, lo estaba haciendo bien, pero le faltaba algo más para que se perfeccionara, para que sea su contraparte, ahí lo evaluó y dijo, muy bien, tú necesitas esto. Entonces, la importancia de trabajar es como Dios nos ve en el ámbito laboral. Entonces, cuando nosotros vamos y nos involucramos en el trabajo, Dios capta nuestras necesidades, aunque Él las sabe todas. Sin embargo, Él capta nuestras necesidades, aunque nosotros no lo sepamos, y nos envía herramientas, nos envía personas, nos envía apoyo que nosotros necesitamos y no sabíamos, porque no sabíamos que Adán necesitaba a alguien. Adán no tenía ni idea de que la mujer existía. No sale explícitamente en la Biblia, tampoco en el espíritu de la profecía. Adán no lo sabía, pero Dios lo sabía. Entonces, Dios nos puede bendecir mucho en el trabajo y nos puede dar mucho más si nosotros hacemos fielmente el trabajo así como lo hizo Adán. Génesis 3:19. ¿Alguien me puede leer Génesis 3:19, por favor? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya, gracias, muchas gracias. La otra cara es el trabajo. Creo que me adelanté un poquito, pero la otra cara del trabajo es la cara que no queremos ver. La cara que a nosotros nos da una carga, nos da un sabor amargo, porque nos va mal en el trabajo, tenemos malos días. Esto es culpa del pecado, esto es culpa de las consecuencias del pecado que ha hecho que el trabajo, en vez de ser una bendición, puede ser una carga. Y ahí está la contraparte, Jesús. Dice que vengan a mí todos los cansados, que estén cansados, y yo los haré descansar, porque mi yugo no es fácil. Perdón, porque mi yugo es fácil de llevar y no es difícil. Entonces, eh, ¿qué iba a decir? Lo tenía en la lengua. Mejor leo algo subrayado y después me voy a acordar. Mira, aquí habla de que algunos trabajan porque sienten que ese trabajo es una necesidad. Y hace dos preguntas. ¿Qué haces o quién eres? Entonces, en el trabajo se ve quiénes somos. Y aquí también dice que unos trabajan después de ser jubilados porque y ojo que aquí yo tengo a mi abuelo que a los 80 años trabajaba y yo le decía, no, ¿por qué trabajas si tú ya te jubilaste? Porque, y si tú le haces la pregunta a los mayores de edad, ellos dicen, porque yo necesito trabajar. Y si tú vas a estudios científicos, el adulto mayor necesita estar activo. Entonces,
muchas veces la cultura sudamericana ha dado ese concepto, ese negativo concepto en que tu trabajo llegó hasta cierta edad. Pero no, eso no es bíblico. Entonces, el trabajo sigue. Es como el trabajo misionero. El trabajo misionero es hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. O sea, Moisés tenía 80 años cuando recibió el llamado. Y muchos ejemplos, Juan se crió el año 96, el año 100 murió, tenía 17 años, ni me acuerdo, pero era mayor, era adulto, ya era ancianito, y tuvo el honor de escribir Apocalipsis, y tuvo las fuerzas para escribir, y en ese tiempo no tenía las herramientas que tenemos ahora en este tiempo para escribir, era mucho más difícil, pero tan acostumbrados. Entonces, no nos quedemos con la cultura, quedémonos con el trabajo, la bendición del trabajo y la necesidad del trabajo. En la jubilación pueden desmoronarse física y psicológicamente, y a menudo mueren prematuramente, pero los cristianos necesitan aprender a trabajar a la manera de Dios. El trabajo es más que una necesidad económica, el hombre es más que un simple empleado, bien entendido. El trabajo en la vida es una forma de ministerio, una expresión de nuestra relación con el Señor. Parte de la tarea de un maestro es ayudar a los alumnos a encontrar un trabajo, bla, 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 en el contexto educacional, que ya voy a finalizar con eso para ir al clima. Entonces, para hacer una recapitulación, antes del pecado, el trabajo era un gozo. Después del pecado, o sea, antes del pecado, después del pecado, el trabajo ha sido una carga, pero sigue siendo una bendición, y al mismo tiempo nos dice a nosotros mismos y nos da testimonio al mundo de quiénes somos, cuál es nuestra motivación y todo. Y como dije anteriormente, y aquí la escuela sabática lo dijo, el trabajo se debe hacer a la manera de Dios, ¿no? Entonces, en la Biblia quedan claros algunos conceptos, algunas reglas de cómo nosotros trabajar. Primeramente tenemos que trabajar para Dios y no para los hombres. Vamos a Gálatas 1.10, me acordé de un versículo, ahora sí me acordé. Gálatas 1.10. El libro de Gálatas, en el contexto de los Gálatas, Galacia era una de las peores iglesias, era una de las peores iglesias junto a los corintios por inmoralidades sexuales, por homosexualidad y también en contra de la naturaleza humana. Pero Gálatas era una división entre los judíos y gentiles. Entonces los judíos no querían estar con los gentiles mucho menos con los judíos, y por eso los gentiles querían derribar algunas leyes judías, como el sábado, y ahí vino Pablo a poner alguna regla aquí. Por ejemplo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, si ya no vivo yo, hago lo que Cristo hizo, guardo el sábado, hago la misión, y eso le quería enfatizar a los Gálatas. Gálatas 1.10 dice así, ¿y quién me puede leer, por favor? 1.10. 10, ¿no? 1.10, por favor. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Oye, fuerte, ¿eh? Esto se ha convertido durante los años, en mi corta carrera cristiana, en uno de mis versículos favoritos. ¿Buscamos aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? Siempre me queda grabado ese concepto, ¿no? En el trabajo que tú estés, siempre haz más de lo que te piden. Si a ti te piden esto, haz más de lo que te piden. Porque acaso eres siervo de los hombres o un siervo de Cristo. Porque si llegamos a ser un esclavo de los hombres, llegamos a ser esclavos terrenales, pero nosotros somos siervos de Dios. Entonces, más que un esclavo, para el concepto de esclavitud propiamente tal, no es para el concepto de sujeto a Dios, hay que agradar a Dios en cuanto al trabajo. Entonces, y muchas personas dicen que el trabajo es una bendición, y como es una bendición, trabajo el sábado. Pero ojo, ahí tú te estás contradiciendo, porque tú también necesitas descanso. Si Adán necesitó descanso, ¿cuánto más tú? Si Jesús necesitaba descanso, ¿cuánto más nosotros? Científicamente comprobado dice que un día tenemos que descansar, aunque sea un día. Entonces, ahí vemos que Dios tenía razón.
Ahora, para finalizar, en la educación. Muchos de aquí nosotros somos líderes en una escuela sabática, como lo es Ariadna, líder en la familia, porque si eres el único adventista o cristiano en tu familia, te conviertes en un líder. No importa cuánto sepas o no, te conviertes en un líder. ¿Por qué? ¿Por qué eras tú si no sé nada? Porque tienes la luz. Tienes la luz. Entonces, ya cuando tienes la luz, empiezas un camino que es como imposible dejar. Es como el Jeremías, ¿no? Que quería desertar, pero el Espíritu Santo estaba como fuego en los huesos y no podía. Y todos tenemos un liderazgo. Entonces, y aquí la escuela sabática dice que parte de la tarea de un maestro es ayudar a los alumnos a encontrar un trabajo en el cual sus habilidades e intereses dados por Dios coincidan con las necesidades del mundo. La Biblia, Elena de White dice que el primer maestro, el primer conocimiento que se debe impartir a los jóvenes y a toda persona es el conocimiento de la Biblia. En nuestra cultura sudamericana y los colegios, establecimientos, dictan lo que es las matemáticas, la biología, la física y muchas cosas más. A mí me gusta la educación física, no me gusta ni el lenguaje, ni la matemática, nada de eso, me gusta educación física, porque yo ahí veía un talento, veía un don que Dios me dio. Entonces, ahí yo tenía que enfocarme. Pero lo que hace nuestra cultura es que te enfoques en todo. Vamos a tener, y que te saques una nota en todo y que tú tienes que rendir en todo. No solamente una cosa, en todo. Y ahí nosotros vemos cuánto tú puedes dar. Pero la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que a cada uno nos dio multitudes de talentos a través del Espíritu Santo. Efesios y Corintios nos dice, a algunos les dio el talento de evangelizar, de maestros, de profetas, el don de lenguas, etcétera, etcétera, de predicadores, de estudiantes, de hacer estudios bíblicos, de cantar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hacemos el contraste entre lo que nos da y lo que nos enseña el mundo, que tampoco es malo, y lo que nos enseña la Biblia. Nosotros como maestros debemos buscar alumnos, o si tú tienes un alumno en tu estudio bíblico, o en tu iglesia, o eres un maestro no sé dónde, o en tu familia, tú tienes que captar qué talento o qué cosa le gusta a tu alumno y lo potencies ahí. Y tratar de que esa potencialidad, ese talento, ese don, hacerle recalcar que no es de él, que Dios se los dio, y tú puedes ahí, muy bien dar ahí la parábola de los talentos. A uno le dio 2, a uno le dio 3, a uno le dio 1. Mientras el primero y segundo desarrollaron su talento y multiplicaron sus talentos, el primero lo escondió y no lo hizo nada. Eso pasa con la cultura que tenemos hoy en día. Tenemos tantas cosas que hacer entre multitudes de dones que a veces no nos son implementadas por Dios y no son implementadas por hombres, a veces por trabajar en eso que nos dan, escondemos nuestro don. Y por eso la necesidad de poner iglesias, y por eso la necesidad de ir a una iglesia o de ir a un establecimiento adventista con valores, porque así potencia tu don. Entonces, muy importante ahí. Eso lo que dice ahí, que tu don sea tu ministerio. Muy bien. Si tú tienes un alumno o algún estudiante, no lo sé, o tu familia, capte ese don a través del ojo clínico que te dio Dios y poder ayudarle ahí y a través de la Biblia dar el conocimiento de que Dios te dio ese don y que si tú lo desarrollas, Dios te puede dar muchos dones más y te puede multiplicar. Dios no nos va a dar dones, Dios no nos va a dar más trabajos. Si nosotros primero no trabajamos y desarrollamos nuestro primer trabajo que Dios nos dio. A veces Dios nos quiere dar tantos dones, y eso es cierto, Dios nos quiere dar tantos dones, tantos trabajos, pero Dios no puede darnos esos trabajos si van a ser después una carga o una maldición. Si nosotros vamos y desarrollamos ese trabajo y lo multiplicamos y le decimos, Dios, aquí están mis primicias, aquí están mis ofrendas, aquí está el resultado de mis trabajos, son tuyos y gracias a ti lo hice. Dios te va a premiar de una manera, te va a dar trabajo, te va a dar don, te va a dar cosas, necesidades básicas y va a multiplicar tu vida y tu vida va a ser un gozo. Y ahí recién tú dirás, el trabajo ha sido más que una maldición, ha sido una bendición. Gracias a Dios, la honra sea para Jehová, la honra sea para Jesucristo, nuestro Rey, Redentor, abogado, testimonio fiel y verdadero y mejor amigo.
Pregunta, ¿qué haces? Es decir, ¿qué haces con tu vida y cómo puedes glorificar mejor al Señor? Espacio para foros. Muchas gracias.